Construir desde adentro, átomo por átomo. Ese es el principio de la nanotecnología, una de las áreas del conocimiento más avanzadas en el mundo y que puede aplicarse en todos los sectores de la sociedad, como por ejemplo la agricultura. Desde el proyecto Cultivar Conciencia, hoy abrimos una ventana a los saberes y desafíos que esta disciplina puede provocar en Cuba para el desarrollo de iniciativas valiosas en ese campo. A simple vista, una gota de rocío sobre una hoja es un pequeño espejo transparente donde brilla un fragmento de verde, como si la luz se hubiera detenido para embellecer una porción de la naturaleza. Pero cuando nos acercamos, cuando nos adentramos a la escala de lo imperceptible para el ojo humano, descubrimos el mundo del nanómetro, o lo que es lo mismo, 10 a la menos 9, una mil millonésima de metro, que es el universo de las proteínas y átomos, donde la materia se comporta y adquiere propiedades diferentes a las habituales. Los cimientos de esta disciplina se colocaron en 1959, cuando el físico Richard Feynman, durante una mítica conferencia, lanzó la provocación de construir desde abajo, átomo por átomo. Más tarde, en 1974, el japonés Norio Taniguchi acuñó el término nanotecnología, y con la invención del microscopio de efecto túnel, fue posible ver y manipular la materia a esas escalas. Desde entonces, la nanotecnología ha crecido como una ciencia multidisciplinaria, integrando física, química, biología e ingeniería para transformar lo que parecía imposible en una verdadera innovación. La nanotecnología también ha llegado a la agricultura. Con ella se apunta a la liberación controlada y eficiente de nutrientes y de otras sustancias que permiten optimizar recursos y además reducir el impacto ambiental. De cómo Cuba se ha apropiado de esta tecnología y la utiliza en función del desarrollo de proyectos sostenibles, estaremos conversando hoy. El Centro de Estudios Avanzados de Cuba se inauguró en el año 2019 como Plataforma Nacional Tecnológica para el Desarrollo de Estudios en Nanociencias, que incluye investigaciones en casi todos los sectores de la sociedad, pues la nanotecnología se puede aplicar en la construcción para materiales más resistentes a la variabilidad climática, en el deporte cuando hablamos de telas específicas para esa actividad o para la mejora de los terrenos, en la informática y también en la industria de las energías, por ejemplo, la fabricación de paneles solares fotovoltaicos, en la salud, como bien demostró la pandemia de COVID-19 cuando se obtuvieron las primeras imágenes del virus SARS-CoV-2 al llegar a nuestro archipiélago y luego se empleó esta tecnología para diagnosticadores del virus. Y por supuesto, en el sector agrícola también existe mucho de esta disciplina. En nuestro recorrido de hoy por este espacio científico, uno de los de mayor progreso en Cuba, conversamos con varios expertos en la materia que nos aclararon quizás de la manera más sencilla qué se entiende por esta rama del conocimiento. Se entiende por nanotecnología un grupo de herramientas que se basan en la manipulación de la materia a escala nano. ¿Qué significa esto? Manipular diferentes compuestos químicos de diferentes naturalezas mediante técnicas que permiten manipular sus átomos y obtener nanopartículas. ¿Qué ventajas tienen desde el punto de vista industrial y tecnológico? Que mediante la nanotecnología, que no es un descubrimiento actual, es algo que la humanidad viene trabajando sin saber que era nanotecnología antes de la Edad Media, se basa en manipular la materia para resolver problemas muy complejos tecnológicamente, pero con una forma muy sencilla y con un alto valor agregado de estos productos que se obtengan a partir de la nanotecnología. Entre los usos que tiene la nanotecnología en el sector agrícola se encuentran las nanofórmulas, los nanosensores, los nanofertilizantes, que tienen como objetivo promover la resistencia de los cultivos frente a factores adversos, así como mejorar su rendimiento. Bioestimulantes o fertilizantes que se conocen tradicionalmente, nanoestructurados, que permiten aumentar los valores de rendimiento de los cultivos, hasta productos controladores de plaga o incluso combinaciones de estos dos. Muchos de estos insumos se preparan sobre la base de nanoformulaciones. ¿En qué consisten? ¿Qué es una nanoformulación? El ejemplo más cotidiano que le podemos transmitir a nuestros televidentes es justamente la mayonesa.
O sea, la mayonesa es una nanoformulación. Entre el aceite, la proteína del huevo y el agua se forman unas nanoestructuras que hacen esa consistencia que de un producto que usted ve dos líquidos se vuelve algo semisólido. En este sentido, ¿qué ventajas le aplican los nanobioestimulantes a la planta? Por ser partículas de esos nutrientes muy pequeñitas, son absorbidos de forma más rápida y menos dañinas a la planta, lo cual acelera los ciclos de crecimiento y producción de los vegetales. También tenemos las formulaciones, como habíamos mencionado, que son aquellos para el control de plagas o herbicidas o plagas fúngicas, bacterianas o virales, que se basan en nanotecnologías. Pero estos se desarrollan siempre con el principio de que sean amigables al medio ambiente. Para eso se realizan estudios nanotoxicológicos, o sea, ser no tóxicos tanto para el humano, los animales, las plantas y el ambiente. De esta forma amena, el Dr. Bryan nos ha ilustrado la nanotecnología con ejemplos de la vida cotidiana, algo que nos hace confirmar que esta disciplina se puede llevar a cabo hacia lo que queramos, pero mucho mejor si se encamina a propósitos positivos. Es un área que depende mucho del tejido colaborativo de varios saberes entre sí. Desde sus inicios, el Centro de Estudios Avanzados ha integrado la biología, la física, la química, la informática, entre otras múltiples disciplinas que permiten avanzar en productos nanoestructurados para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los cultivos en el campo. Gracias a este trabajo multidisciplinario, hay equipos que se han podido enfocar en la síntesis y obtención de nanomateriales con propiedades multifuncionales. ¿Qué es un nanomaterial multifuncional? Es aquel que gracias a su diseño y composición puede presentar varias funciones en las plantas. Una, facilita la absorción de nutrientes en las plantas y otra, combate plagas y enfermedades. Ejemplo de ello tenemos las nanopartículas de óxido de zinc, óxido de hierro, tenemos las nanoarcillas, hidroxiapatita y nanofertilizantes. También estamos trabajando con nanopartículas de carbono para el marcaje de microorganismos responsables del desarrollo de las plantas. Entonces nos da una idea de cómo se encuentran estos microorganismos dentro de las plantas, en qué lugar están específicamente dentro de ellas. Estos y otros resultados ya son vigentes en varios proyectos que no solo se desarrollan dentro del CEA, sino y con participación imprescindible de otros espacios y personal especializado. La colaboración entre centros científicos ha sido clave para avanzar en la nanotecnología aplicada a la agricultura como parte de un programa nacional que incluye a varias instituciones. El Centro de Estudios Avanzados ha trabajado, por ejemplo, con el Instituto de Suelos, con el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas y con otros institutos que se enfocan incluso en la caña de azúcar. Desarrollamos en el centro un proyecto para la obtención de nanopartículas de hierro aplicados ya a la agricultura. Estas nanopartículas ya las hemos probado en campo directamente en caña de azúcar de conjunto con el Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Villa Clara, donde hemos hecho varios experimentos. Ahora, estas nanopartículas se han aplicado foliarmente en la caña de azúcar, que la planta lo ha absorbido y esto ha ayudado a que la planta haya desarrollado mejor sus funciones y por tanto los rendimientos alcanzados han sido mucho mayores. Pero además el enraizamiento y el tamaño de la propia caña ha demostrado que en condiciones de secano en nuestro país el desarrollo ha sido mucho mayor. También en nuestro centro hemos desarrollado las nanopartículas de plata para aplicar también en la caña de azúcar, pero en estadios tempranos de ella, in vitro. ¿Qué ha podido obtenerse de esto? Bueno, ha sido mucho mayor resistente a plagas y enfermedades que cuando no tenían las nanopartículas de plata. Es importante señalar que la aplicación de estas nanopartículas de plata o de hierro lleva un estudio ecotoxicológico que hemos desarrollado de conjunto con el Senatoc, encargado de desarrollar todas las pruebas ecotoxicológicas para evaluar el daño que puede y hasta dónde se pueden aplicar estas nanopartículas y no le haga daño ni al ambiente, ni al suelo, ni al ser humano. A pesar de las ventajas que representa la nanotecnología para la agricultura cubana como una herramienta
que nos facilita a tener una mejor agricultura sostenible, ahorro de agroquímicos. Es importante tener en cuenta los riesgos que esta puede ocasionar y lo más importante es la dosis a emplear, porque todo en exceso puede traer consecuencias negativas. Entonces hay que tener en cuenta una serie de normas y regulaciones establecidas para el uso de estos nanomateriales aplicados a la agricultura. Pero además de la bioseguridad y la bioética, aspectos fundamentales en estos procesos, otros desafíos también intervienen en que los productos elaborados por el CEA de conjunto con otros centros científicos contengan impacto real en la práctica masiva cotidiana. La nanotecnología, amén de que tiene muchas ventajas y como hemos dicho, permite obtener resultados y resolver problemas tecnológicos muy complejos de forma muy sencilla, muy rápida, no es magia, sino que depende mucho de la formación de recursos humanos, cuánto se invierta en el desarrollo de la nanotecnología, cómo se dispongan los recursos y cómo influye, por ejemplo, el éxodo de recursos humanos, la disponibilidad de reactivos y recursos tecnológicos para el desarrollo de estos productos y sobre todo algo muy importante que afecta mucho el desarrollo y la culminación de estos proyectos de investigación es cómo se introduce después en la práctica diaria, cosa que sale y escapa del control de los científicos y del SIGMA y por ejemplo del CEA de nuestros productos. Depende mucho de cómo otros ministerios y otros actores importantes y decisores vean este producto y lleven a cabo y a feliz término su introducción. Es uno de los retos que constituyen hoy una de las barreras más grandes que tienen las nanociencias y las nanotecnologías en disímiles sectores y específicamente en el sector agrícola en nuestro país. La nanotecnología para la agricultura en Cuba es una apuesta valiente. Aunque es un proceso que requiere de mucha paciencia e inversión, ofrece herramientas innovadoras que nos permiten optimizar el uso de nuestros recursos naturales y al mismo tiempo crear productos con mayor valor añadido hacia resultados más competitivos, rápidos y sostenibles en el tiempo.